Julia había dedicado su vida a cuidar de su anciano padre, William. Habían pasado décadas desde que asumió por primera vez el papel de cuidadora de él y su devoción por él no tenía límites. William alguna vez había sido un hombre fuerte e independiente, pero el tiempo le había pasado factura y ahora confiaba en Julia para todo. Los días de Julia estaban llenos de la rutina de cuidarlo, preparar comidas, administrar medicamentos, ayudarlo a moverse por la casa y garantizar su comodidad. Sus propios sueños y aspiraciones habían pasado a un segundo plano mientras cuidaba desinteresadamente a su padre durante los desafíos del envejecimiento. Su hogar era un santuario de amor y sacrificio, donde el vínculo entre padre e hija se había fortalecido con el paso de los años. A pesar del costo físico y emocional, Julia no lo habría hecho de otra manera. Para ella fue un honor estar allí para su padre en sus últimos años. Pero a medida que pasaron los años, Julia no pudo evitar preguntarse cómo habría sido la vida si las circunstancias hubieran sido diferentes. El mundo exterior había cambiado y ella sentía como si hubiera quedado congelada en el tiempo, su identidad consumida por el papel de cuidadora. Julia no sabía que un secreto oculto, escondido dentro de las paredes de su casa, estaba a punto de desmoronarse y cambiarlo todo. Una noche cualquiera, mientras Julia cumplía con sus rutinas habituales de cuidado, un pensamiento cruzó por su mente. Se preguntó si el bienestar de su padre era realmente tan estable como ella creía. Después de todo, el proceso de envejecimiento puede traer consigo desafíos de salud inesperados, y ella no quería pasar por alto ningún signo. Con esta preocupación en mente, Julia decidió dar un paso proactivo. Discretamente instaló una cámara oculta en el salón de su casa. La cámara se colocó de manera que capturara toda la habitación, incluida la silla favorita de su padre y el camino a la cocina. Julia no estaba intentando invadir la privacidad de su padre. Ella simplemente quería una manera de monitorear su condición más de cerca. Sabía que su padre tenía sus momentos de soledad, y eso lo respetaba. La cámara fue configurada para grabar solo cuando había movimiento en la habitación. Los primeros días de grabación no revelaron nada fuera de lo común. Julia revisaba las imágenes todas las noches, y en su mayoría consistía en su padre moviéndose por la casa, leyendo sus libros y mirando televisión. Sin embargo, en la cuarta noche de grabación, mientras Julia miraba las imágenes en su computadora, algo llamó su atención. Vio un libro en el estante moverse levemente, como si alguien lo hubiera rozado. Su corazón dio un vuelco cuando se acercó a la pantalla. Julia repitió el momento varias veces, intentando darle sentido a lo que acababa de presenciar. No había nadie más en la habitación y su padre estaba profundamente dormido en su silla. No podía explicar el movimiento de la estantería. Dudas y preguntas comenzaron a arremolinarse en la mente de Julia. ¿Hubo un intruso en su casa? ¿O había algo más misterioso en juego? Decidió mantener la cámara encendida y seguir de cerca las imágenes en los próximos días. Mientras Julia profundizaba en las grabaciones, no tenía idea de que su decisión de instalar la cámara oculta la llevaría por un camino de revelaciones y misterios inesperados, que en última instancia cambiarían el curso de su vida y la de su padre. En los días siguientes, Julia no pudo librarse de la extraña sensación de que algo inusual estaba sucediendo en su casa. La cámara oculta siguió grabando y Julia revisó meticulosamente las imágenes de cada día. Lo que descubrió fue una serie de fenómenos inexplicables. Los objetos parecían moverse por sí solos, las puertas se abrían y cerraban con chirridos y débiles susurros resonaban por toda la casa. Julia observó con incredulidad cómo su otrora hogar común y corriente se convertía en un patio de recreo para lo inexplicable. Una noche, mientras Julia y su padre estaban cenando en el acogedor comedor, la lámpara de araña que había encima de ellos empezó a balancearse suavemente, aunque no había ninguna corriente de aire ni brisa que explicara el movimiento. William levantó la vista, con los ojos muy abiertos por la sorpresa, y el corazón de Julia se aceleró. «¿Viste eso, papá?», preguntó Julia con la voz ligeramente temblorosa. William asintió. Su expresión era una mezcla de asombro y desconcierto. «Nunca había visto algo así, Julia». Conforme fueron pasando los días, los hechos se intensificaron. Los libros volaron de los estantes, los platos se hicieron añicos en la cocina
y Julia pudo oír unas leves risas resonando por los pasillos a altas horas de la noche. Era como si su hogar hubiera cobrado vida con fuerzas invisibles. Julia les contó a sus amigos cercanos y vecinos los extraños sucesos, y algunos sugirieron que podría ser el resultado de la vejez o el estrés. Pero Julia sabía que estos sucesos estaban lejos de ser normales. Decidió contar con la ayuda de expertos en fenómenos paranormales para investigar su casa. Llegó un equipo de investigadores con equipo especializado, incluidos detectores de campos electromagnéticos y cámaras infrarrojas. Llevaron a cabo exámenes y entrevistas exhaustivos con Julia y su padre. Los investigadores no pudieron proporcionar respuestas inmediatas, pero sí confirmaron que había una energía inusual presente en la casa. Sugirieron instalar más cámaras para capturar cualquier anomalía y recomendaron comunicarse con médiums o psíquicos para obtener más información. Julia estaba decidida a llegar al fondo de los misterios que ahora la rodeaban a ella y a su padre. No sabía que su búsqueda de respuestas los llevaría por un camino lleno de descubrimientos inesperados y desafíos que pondrían a prueba sus creencias y vínculos. A medida que continuaban los fenómenos inexplicables en su casa, Julia sintió una creciente sensación de inquietud. Sabía que necesitaba buscar ayuda más allá de la experiencia de los investigadores paranormales. Había llegado el momento de consultar a médiums y psíquicos que pudieran proporcionar información sobre los misteriosos sucesos. Julia se puso en contacto con una psíquica de renombre llamada Madeline, que tenía fama de conectarse con el reino espiritual. Madeline llegó a su casa con una conducta tranquila y un sentido de propósito. Inmediatamente sintió la presencia de algo de otro mundo. Con los ojos cerrados, Madeline caminó por la casa, deteniéndose en varios lugares donde Julia había informado de actividad extraña. Describió haber sentido fluctuaciones de energía y encuentros con entidades que no podía comprender del todo. Madeline estaba convencida de que la casa estaba realmente encantada, pero no eran espíritus malévolos los que causaban los disturbios. Durante una sesión de espiritismo esa noche, Madeline intentó hacer contacto con las entidades que parecían habitar la casa. Encendió velas, cantó encantamientos e invitó a los espíritus a comunicarse. Para asombro de Julia, la habitación se cargó de energía y sintió una extraña sensación de estar rodeada de seres invisibles. Madeline, en su estado de trance, hablaba con una voz tranquila pero de otro mundo, transmitiendo mensajes de los espíritus. Los espíritus se identificaron como antiguos residentes de la casa, personas que habían vivido allí en un pasado lejano. Explicaron que se sintieron atraídos por el lugar debido al amor y cuidado que Julia le había mostrado a su padre a lo largo de los años. Un espíritu, en particular, afirmó ser un músico que había vivido en la casa a principios del siglo XX. Expresó un profundo aprecio por la hermosa música que Julia tocaba para su padre y el amor que impregnaba su hogar. Madeline transmitió el deseo de los espíritus de convivir pacíficamente con Julia y su padre, ya que habían encontrado consuelo en el amor y la armonía que llenaban la casa. Julia, aunque inicialmente asustada, encontró consuelo en los mensajes de los espíritus. Ella siempre había creído en el poder del amor y en el vínculo inquebrantable entre los miembros de la familia, y parecía que estos espíritus compartían sus sentimientos. Madeline aconsejó a Julia que siguiera reconociendo a los espíritus y mantuviera una atmósfera de amor y calidez en su hogar. Con el tiempo, la actividad paranormal comenzó a disminuir y la casa se sintió como un lugar tanto para los vivos como para los difuntos. El viaje de Julia al mundo de lo sobrenatural apenas había comenzado. Pronto descubriría más secretos sobre su hogar y la conexión de su familia con él, lo que llevaría a revelaciones que desafiarían su comprensión de la realidad. Con la guía de Madeline y los mensajes de los espíritus, Julia y su padre, William, comenzaron a coexistir con las entidades invisibles en su hogar. Los fenómenos paranormales que alguna vez fueron aterradores se volvieron menos frecuentes y más armoniosos. Julia continuó comunicándose con los espíritus, a veces a través de sesiones dirigidas por Madeline y otras veces a través de sus propias conversaciones sinceras. Con el tiempo,
aprendió más sobre los espíritus que compartían su espacio vital. Una noche, mientras Julia estaba sentada sola en la sala de estar con poca luz, sintió una presencia gentil a su lado. Habló suavemente, dirigiéndose a los espíritus que había llegado a conocer. ¿Hay algo más que te gustaría compartir conmigo?, ella preguntó. Un susurro suave y melódico llenó la habitación, llevando un mensaje del espíritu del músico. Habló del amor que sentía por su propia hija y de cómo había compuesto música para ella, de forma muy parecida a cómo Julia tocaba para su padre. Instó a Julia a apreciar el tiempo que pasó con su padre y a continuar alimentando su vínculo. Pero no eran solo los espíritus los que guardaban secretos. Julia comenzó a explorar la historia de su familia, buscando pistas que pudieran explicar la conexión sobrenatural con su hogar. En el ático descubrió cartas, fotografías y documentos antiguos que arrojaban luz sobre el pasado. Una carta descolorida en particular llamó su atención. Fue un mensaje sincero de su bisabuela a su bisabuelo, expresando amor y anhelo. La carta insinuaba un legado familiar oculto de músicos y artistas, una tradición que parecía haber continuado a través de generaciones. Julia compartió sus hallazgos con su padre, quien quedó profundamente conmovido por la conexión con sus antepasados. Se dieron cuenta de que el amor de su familia por la música y la creatividad había trascendido el tiempo y el espacio, atrayendo los espíritus a su hogar. Con el paso de los meses, la relación de Julia y William se hizo aún más fuerte. Pasaron sus días haciendo música, inspirados por los espíritus que compartían su amor por el arte. Su hogar resonaba con las melodías tanto de los vivos como de los difuntos. Pero a medida que Julia profundizó en la historia de su familia, descubrió un secreto que lo cambiaría todo. Fue una revelación que desafiaría sus creencias y pondría a prueba los lazos de amor que mantenían unida a su familia. Mientras Julia profundizaba en la historia de su familia, descubrió una joya escondida entre los documentos antiguos del ático, una hoja polvorienta de notas musicales escritas a mano. Era una sonata compuesta por su bisabuelo, una pieza musical que se había perdido en el tiempo. El corazón de Julia se aceleró mientras examinaba con delicadeza las frágiles páginas de la olvidada sonata. Las intrincadas notas en el papel hablaban de un profundo amor por la música y una profunda conexión con la herencia artística de su familia. Era una obra maestra esperando a que le dieran vida. Le mostró la sonata a su padre, William, quien quedó igualmente asombrado. Había sido un pianista talentoso en su juventud, pero gradualmente dejó de tocar debido al deterioro de su salud. El descubrimiento de la sonata olvidada reavivó su pasión por la música. Juntos, Julia y William decidieron restaurar la sonata. Practicaron y tocaron meticulosamente cada nota, dando vida a la composición olvidada hace mucho tiempo. A medida que la música llenaba su hogar, resonaba no solo en sus propios espíritus, sino también en los espíritus del pasado. La sonata se convirtió en un puente entre los vivos y los difuntos. Era como si la música tuviera el poder de trascender las fronteras del tiempo y conectar a su familia a través de generaciones. Los espíritus, especialmente el músico de principios del siglo XX, parecían deleitarse con las melodías y su presencia se sentía con más fuerza que nunca. Una noche, mientras Julia y William interpretaban juntos la sonata, experimentaron algo verdaderamente extraordinario. La habitación se llenó de una luz cálida y etérea, y se sintieron como si estuvieran rodeados por una audiencia celestial. Los espíritus de sus antepasados parecieron materializarse, con sus rostros llenos de aprecio y alegría. Julia no pudo contener las lágrimas de felicidad mientras tocaba el piano junto a su padre. Fue un momento de pura conexión, un testimonio del poder duradero de la música y el amor. La sonata olvidada se había convertido en un símbolo de la resiliencia y el legado artístico de su familia. Pero la restauración de la sonata también trajo consigo una comprensión más profunda de la historia de su familia. Aprendieron que sus antepasados habían enfrentado sus propios desafíos y sacrificios, y que los lazos de amor y creatividad se habían transmitido de generación en generación. Mientras la sonata resonaba a través de generaciones, Julia y William no pudieron evitar preguntarse qué otros secretos se ocultaban en el pasado de su familia.
El viaje de descubrimiento apenas había comenzado y estaban decididos a descubrir la verdad sobre la extraordinaria conexión de su familia con lo sobrenatural. El viaje de Julia y William a la historia de su familia los llevó al descubrimiento de la Sonata Olvidada, una obra maestra musical que cerró la brecha entre los vivos y los difuntos. A medida que continuaron explorando el pasado de su familia, descubrieron más secretos que habían estado enterrados durante generaciones. Entre las viejas cartas y fotografías del ático, tropezaron con una serie de diarios escritos por los bisabuelos de Julia. Los diarios narraban sus vidas y los desafíos que habían enfrentado como artistas y músicos en una época pasada. Una entrada en particular llamó la atención de Julia. Detallaba un encuentro misterioso que habían experimentado sus bisabuelos mientras vivían en la misma casa. Describieron haber escuchado débiles susurros, haber visto objetos moverse por sí solos y sentir la presencia de entidades invisibles. Las similitudes entre sus propias experiencias y las de sus antepasados eran asombrosas. Quedó claro que la conexión entre su familia y el mundo sobrenatural estaba profundamente arraigada en la historia de su hogar. Julia y William estaban decididos a aprender más sobre los espíritus que habitaban su casa y los motivos de su presencia. Decidieron consultar a Madeline, la psíquica que les había ayudado por primera vez a comunicarse con los espíritus. Madeline llegó con sensación de anticipación, ansiosa por ahondar en los misterios que rodeaban a la familia. Realizó una sesión, invitando a los espíritus a comunicarse una vez más. Esta vez, los espíritus revelaron más sobre sus propias vidas pasadas. Un espíritu, que se había identificado como el músico, compartió su historia. Había sido un compositor en apuros a principios del siglo XX y vivía en la misma casa que ahora Julia y William llamaban hogar. Había compuesto la Sonata Olvidada como testimonio de su amor por la música y su familia, pero había otro espíritu, una mujer, que había permanecido en silencio hasta ahora. Ella se reveló como una cantante que había actuado en la misma casa durante sus primeros años. Se había enfrentado a numerosos desafíos en su carrera, pero había encontrado consuelo en la música que compartía con su audiencia. A medida que continuaba la sesión, las historias de los espíritus se entrelazaron con las de sus antepasados. Julia y William aprendieron que la casa alguna vez había sido un centro para artistas y músicos, un lugar donde florecía la creatividad y donde el amor por las artes se transmitía de generación en generación. Los espíritus expresaron su gratitud por el cuidado de Julia y William y la restauración de la Sonata Olvidada. Vieron en ellos la continuación de un legado familiar que celebraba la música y el amor. Con cada revelación, Julia y William sintieron una conexión más profunda con la historia de su familia y los espíritus que se habían convertido en parte de sus vidas. El viaje de descubrimiento los había acercado a la comprensión del verdadero significado de su extraordinaria conexión con lo sobrenatural. A medida que Julia y William profundizaron en la historia de su familia y los misterios que rodeaban su hogar, sintieron una conexión cada vez más profunda con los espíritus que compartían su espacio vital. Los espíritus también parecieron encontrar consuelo en la presencia de sus familiares vivos. Julia y su padre asumieron su papel de cuidadores tanto de los vivos como de los difuntos. Su hogar se había convertido en un refugio de creatividad, donde la música y el arte llenaban el aire, trascendiendo los límites del tiempo y la mortalidad. La Sonata Olvidada, una vez perdida en la historia, ahora se convirtió en un símbolo del legado perdurable de su familia. Julia y William continuaron interpretando la sonata juntos, y su música resonaba con los espíritus de sus antepasados y del músico del pasado. Su historia se hizo conocida en su comunidad y su hogar se convirtió en un lugar de reunión para artistas y músicos. Julia y William dieron la bienvenida a los visitantes que se sintieron atraídos por el aura única de la casa y las historias de los espíritus que la habitaban. Pero el viaje de descubrimiento estaba lejos de terminar. Los espíritus habían insinuado más secretos escondidos dentro de la casa, y Julia estaba decidida a descubrirlos. Continuó explorando el ático y los rincones ocultos de su casa, buscando pistas que desentrañaran los misterios restantes. Un día, mientras revisaba un viejo cofre en el ático,
Julia encontró una colección de fotografías antiguas. Entre ellos había un retrato de una mujer que tenía un parecido sorprendente con su bisabuela. La mujer de la fotografía sostenía un violín y había una sensación de melancolía en sus ojos. El corazón de Julia dio un vuelco al darse cuenta del significado de la fotografía. Había oído historias sobre el amor de su bisabuela por el violín, pero nunca había visto una imagen de ella con el instrumento. Era una conexión con el pasado que la llenaba de una sensación de asombro. Con la fotografía en mano, Julia decidió visitar a Madeleine, la psíquica, una vez más. Esperaba que los espíritus pudieran brindarle más información sobre la mujer de la fotografía y el papel que había desempeñado en la historia de su familia. Durante la sesión, los espíritus confirmaron que la mujer de la fotografía era en efecto la bisabuela de Julia, una talentosa violinista que una vez había actuado en su casa. Hablaron de su pasión por la música y de la profunda influencia que tuvo en el patrimonio artístico de la familia. Julia sintió un profundo sentimiento de gratitud por los espíritus que la habían guiado en este extraordinario viaje. Sabía que el legado de su familia era de amor, creatividad y una conexión que trascendía los límites de la vida y la muerte. Mientras miraba la fotografía de su bisabuela, Julia se dio cuenta de que su historia estaba lejos de ser normal. Fue un testimonio del poder duradero del amor, el arte y los lazos inquebrantables que conectaron a su familia a través de generaciones y más allá del velo de lo sobrenatural. Con el descubrimiento de la fotografía antigua de su bisabuela, Julia sintió una profunda sensación de conexión con el pasado de su familia. La mujer de la fotografía, una talentosa violinista, había dejado un legado de música y creatividad que había perdurado a través de generaciones. Julia decidió honrar la memoria de su bisabuela aprendiendo ella misma a tocar el violín. Adquirió un viejo violín que había estado escondido en el ático, un instrumento que alguna vez perteneció a su bisabuela. Era una hermosa reliquia y Julia sintió la profunda responsabilidad de devolverla a la vida. Comenzó a tomar clases de violín, sumergiéndose en el mundo de la música clásica. Mientras tocaba el violín, casi podía sentir la presencia de su bisabuela, guiando sus dedos por las cuerdas. Era como si el instrumento mismo contuviera los ecos de una melodía inquietante del pasado. El padre de Julia, William, observó con orgullo cómo su hija abrazaba su nueva pasión por el violín. Siempre había creído en el poder de la música para trascender el tiempo y conectar generaciones. Juntos practicaron y tocaron música, creando una mezcla armoniosa de melodías antiguas y nuevas. A medida que las habilidades de Julia con el violín crecieron, también creció su conexión con los espíritus que habitaban su hogar. La música que tocaba parecía resonar con las entidades invisibles, como si fuera un lenguaje que trascendía las palabras. Los espíritus a menudo se reunían a su alrededor mientras jugaba y su presencia etérea se sentía en la habitación. Una noche, mientras practicaba una pieza de un compositor de renombre, Julia sintió una sensación extraña. Era como si el espíritu de su bisabuela hubiera entrado en la habitación, guiando sus manos con una gracia sobrenatural. Julia tocó con una emoción profunda que nunca antes había experimentado. Su música llenaba el aire con una melodía inquietantemente hermosa. Cuando las notas finales de la pieza se desvanecieron, Julia supo que algo extraordinario había ocurrido. No había jugado sola. La había acompañado el espíritu de su bisabuela. Fue un momento de profunda conexión, un puente entre los vivos y los difuntos. La música de Julia se convirtió en una fuente de consuelo e inspiración, no solo para su familia, sino también para los espíritus que compartían su hogar. La casa estaba llena de melodías del pasado y del presente, un testimonio del poder duradero del arte y el amor. Pero Julia no pudo evitar preguntarse si habría más secretos escondidos tras las viejas paredes de su casa. Los espíritus habían insinuado una conexión más profunda con el pasado de su familia, y Julia estaba decidida a descubrir los misterios restantes, sin importar a dónde llevaran. El viaje de Julia al mundo de la música y lo sobrenatural la había acercado a la historia de su familia y a los espíritus que habitaban su hogar. Las inquietantes melodías del violín parecían cerrar la brecha entre los vivos y los difuntos, creando una sensación de unidad que trascendía el tiempo.
Mientras Julia continuaba explorando los misterios del pasado de su familia, descubrió más pistas escondidas dentro de la antigua casa. Entre una colección de libros polvorientos en el ático, encontró un diario que había pertenecido a su bisabuela. Contenía notas escritas a mano, bocetos y reflexiones sobre la vida y el arte. Una entrada del diario llamó la atención de Julia. Describía una cámara escondida dentro de la casa, un lugar donde su bisabuela se había retirado en busca de inspiración para su música. La entrada insinuaba una habitación secreta escondida detrás de una estantería en la biblioteca. El entusiasmo y la curiosidad brotaron dentro de Julia mientras compartía su descubrimiento con su padre, William. Juntos, se propusieron encontrar la cámara oculta y descubrir los secretos que guardaba. Buscaron en la biblioteca, inspeccionando cuidadosamente cada estantería, hasta que encontraron una que parecía un poco fuera de lugar. Con un suave empujón, la estantería se abrió, revelando un pasaje oculto que conducía a una pequeña cámara con poca luz. La habitación se llenó de un aire de encanto, como si el tiempo se hubiera detenido dentro de sus paredes. Julia y William entraron y sus pasos resonaron suavemente en el viejo suelo de madera. La sala estaba adornada con instrumentos musicales, cuadros y estantes llenos de partituras. Era un lugar de inspiración artística, un santuario para la creatividad. Entre los tesoros de la habitación, Julia descubrió una colección de composiciones manuscritas de su bisabuela. La música era compleja y hermosa, un testimonio de su talento como compositora. Estaba claro que esta cámara oculta había sido un lugar donde había florecido el arte. Julia se sentó al piano y le temblaban los dedos de anticipación. Comenzó a tocar una melodía inquietante, una que parecía resonar con los espíritus que los rodeaban. Mientras la música llenaba la cámara, Julia sintió una profunda conexión con su bisabuela y el legado de creatividad que se había transmitido de generación en generación. William observó con lágrimas en los ojos cómo su hija tocaba el piano, símbolo del amor perdurable de su familia por la música y el arte. Fue un momento de profundo descubrimiento, un recordatorio de que su viaje estaba lejos de terminar. Mientras exploraban más a fondo la cámara oculta, Julia y William no pudieron evitar preguntarse qué otros secretos se ocultaban dentro de su casa. Los espíritus que compartían su espacio parecían llamarlos hacia adelante, guiándolos hacia una comprensión más profunda de su extraordinaria conexión con lo sobrenatural.